El sol del mediodía caía sobre la ciudad cuando Liria Montenegro, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo en sus oídos, dio el primer paso hacia el inmenso salón de cristal donde se celebraba el aniversario de la empresa de su ex esposo. 20 años habían pasado desde que la llamaron mujer incompleta, desde que la señalaron por no poder tener hijos, desde que su propio esposo la abandonó como si su valor dependiera únicamente de su capacidad de dar vida. Y sin embargo, ahí estaba ella, entrando a un lugar donde nadie esperaba verla jamás, envuelta en una elegancia que no buscaba presumir, sino demostrar silenciosamente que las heridas del pasado no habían logrado destruirla. Su sombra se proyectó larga y definida sobre el piso brillante, como si caminara acompañada por todas las versiones de sí misma que había luchado por sobrevivir. El murmullo de los invitados comenzó a elevarse en cuanto la reconocieron. Si crees en la bondad, en el valor de levantarse después de caer y en las segundas oportunidades que la vida ofrece, dale like a este video, compártelo, comenta y suscríbete al canal Verso de la Historia. Tu apoyo hace que estas historias sigan viviéndose. Nadie podía negar que el impacto de su presencia era potente. La mujer que hacía 2 décadas salió del hospital con los ojos hinchados y un divorcio en la mano, ahora avanzaba con la misma dignidad con la que otros nacen privilegiados. Liria no siempre había sido así. 10 años le tomó levantar su propio estudio de arquitectura, 5 años aprender a sanar su mente, y otros tantos descubrir que su valor no dependía de su maternidad. Sin embargo, algo dentro de ella latía con fuerza cuando recibió la invitación a aquel evento. Un nombre escrito al final, Narel, el hombre que la dejó cuando más lo necesitaba. El hombre que la destruyó, con la frialdad de quien cree que nunca necesitará arrepentirse. No sabía por qué fue invitada. Quizá por error, quizá por intención, pero decidió ir. No por él, sino por la mujer que había prometido convertirse. El salón rebosaba luz natural. Ventanas altísimas que dejaban pasar un cielo despejado y un aire cálido. Mesas de cristal reflejaban las flores blancas dispuestas con precisión en cada rincón. Era el tipo de lugar donde la gente rica intentaba demostrar sencillez. Desde el fondo, Liria alcanzó a ver a Narel conversando con varios empresarios, su cabello ahora gris en las sienes, su postura recta, su sonrisa ensayada como siempre. Él no la veía, pero otros sí. Miradas se cruzaban. Cuchicheos nacían y morían antes de alcanzar a formarse por completo. Algunas mujeres sonreían con amabilidad, quizás reconociendo las historias que habían escuchado. Otros, más viejos, parecían avergonzados al recordar cómo habían juzgado a Liria tanto tiempo atrás. Mientras avanzaba, una voz cálida y profunda la llamó desde un costado. Era Draven, un antiguo amigo de la familia con quien había trabajado en varios proyectos de reconstrucción comunitaria. Él sabía lo que significaba ese momento, y con solo mirarla sin palabras, le ofreció su presencia para acompañarla. Liria respiró hondo, dejando que esa calma la traspasara como luz atravesando un ventanal. Caminó con Drevan hacia el centro del salón. No buscaba confrontación, pero tampoco huía como años atrás. Esta vez era dueña de su destino. El primer cruce de miradas con Narel fue casi imperceptible, como un soplo de aire que golpea sin avisar. Él ladeó la cabeza, frunció el ceño y sus labios se separaron apenas, sin sonido. Era evidente que no esperaba verla. Algunos invitados se apartaron para permitir que él se acercara, y lo hizo lento, como si no estuviera seguro de qué estaba viendo. Cuando estuvo frente a ella, el tiempo pareció suspenderse. Los ventanales, la música suave, las conversaciones en segundo plano, todo desapareció. Solo estaban ellos dos, 20 años después, un pasado que aún ardía y un presente que intentaba respirar. Narel murmuró su nombre, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Liria sintió ese nudo en el estómago, que creía haber superado, pero no retrocedió. No era la joven temerosa de antes. No era la mujer que él dejó llorando en una sala de hospital. Ella había construido su vida desde los escombros, y hacerlo la había transformado. Él intentó justificar sus acciones del pasado.
hablando de la presión, del miedo, de la inmadurez. Era notable el temblor en su voz. La culpa tenía un sonido propio, uno que Liria reconocía. Por un momento, las memorias quisieron arrastrarla. Noches de lágrimas, palabras hirientes, silencios que dolían más que gritos. Pero también estaban las memorias de su reconstrucción. Los proyectos que lideró ayudando a mujeres sin recursos. Los viajes donde descubrió belleza en la arquitectura de países lejanos. Las amistades leales y el cariño de Drevan, quien había llegado a su vida cuando ya no esperaba afecto verdadero. El verdadero giro no estaba en su regreso, sino en lo que traía consigo. Liria había construido un refugio para mujeres que vivían las mismas injusticias que ella. Abandono, humillación, violencia emocional. Ese refugio se convirtió en un movimiento nacional, y ese mismo día venía a recibir un reconocimiento, porque la fundación había sido seleccionada para diseñar los nuevos centros comunitarios del país. Narelle no lo sabía, y al anunciarlo la presentadora del evento, el salón entero se puso en pie. El aplauso no era para la mujer estéril, ni para la esposa abandonada, sino para la arquitecta líder, la mujer resiliente que había transformado su tragedia en propósito. Narelle quedó paralizado al ver a la multitud ovacionarla. Sus ojos se nublaron un instante con una emoción difícil de descifrar. Arrepentimiento, vergüenza, quizá admiración. Liria, por su parte, sintió como un peso de 20 años finalmente se aflojaba. Su dolor había sido real, pero también había sido su motor. El evento se desarrolló bajo el cálido sol que entraba por cada rincón, bañando a todos en una luz dorada que hacía que la escena pareciera sacada de una película diurna destinada a sanar el alma. Tras recibir el reconocimiento, Liria regresó hacia donde estaba Drevan, quien la esperaba con una sonrisa que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Él no necesitaba que Liria fuera madre, ni perfecta, ni distinta. La veía como una mujer completa tal como era, y ese simple hecho era más valioso que cualquier declaración pasada. Fue entonces cuando, frente a todos, Narelle se acercó una vez más. Pero esta vez no buscaba explicaciones ni segundas oportunidades. Solo inclinó la cabeza y le dijo en voz baja que ahora entendía todo lo que había perdido. Liria escuchó sin rencor, no porque no hubiera sido herida, sino porque había aprendido que el perdón era una forma de libertad. Ella no volvió a mirar atrás después de ese momento. Caminó hacia la terraza exterior con Drevan, sintiendo el aire fresco del día, dejando que el sol se posara sobre su rostro como una caricia cálida que simbolizaba un nuevo comienzo. Dentro del salón, los murmullos habían cambiado. Ya no la veían como una mujer marcada por la infertilidad, sino como un ejemplo de fuerza y propósito. Y mientras ella contemplaba el horizonte desde lo alto del edificio, supo que ese día no había regresado para impresionar a nadie ni para demostrar nada a su exmarido. Había regresado para cerrar un capítulo y abrir otro. Un capítulo donde ella era la protagonista de su propia historia, donde no necesitaba validación ajena, donde la vida tenía muchos caminos más allá de la maternidad tradicional. Drevan se colocó a su lado, y sin necesidad de invadir su espacio, dejó que su silencio se convirtiera en compañía. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez en muchos años, Liria sentía que tenía opciones. Y eso bastaba. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes la fuerza de la superación y el valor de seguir adelante pese a las heridas, te invito a dar like, comentar, compartir este vídeo y suscribirte. Tu interacción es lo que mantiene vivas estas historias en verso de la historia. Justo antes de que termine este relato, déjame un comentario contándome qué parte te emocionó más. Liria, mirando el cielo claro del día, comprendió que el verdadero giro inesperado no había sido volver al evento de su ex. El giro era que después de todo el dolor, ella había aprendido a amarse a sí misma, a sanar, a crear, a inspirar. Y en ese aprendizaje, descubrió que los finales no siempre son despedidas tristes, sino puertas hacia una vida más luminosa y auténtica. Al alejarse del salón, con pasos firmes y una sonrisa tranquila, la historia de Liria Montenegro demostró que nadie es definido por lo que le falta, sino por lo que es capaz de construir con lo que tiene. Y así, bajo la luz del día que lo iluminaba todo,
Ella siguió adelante, más libre, más fuerte y más viva que nunca.